tú ves, ¿sí? Algo de lo cual no conoces su origen o qué es lo que provocó eso, ¿sí? Al igual que esas personas de antaño que no sabían qué era la epilepsia, tú estás haciendo lo mismo al atribuirle al demonio esas cosas que tú no puedes explicar. En vez de decir, oye, algo está pasando y no sé qué es, por lo tanto voy a evitar sacar conclusiones apresuradas porque puede que sea un problema mental. No sé si me doy a entender. Sí, no, no, claro. Este, Mira, está muy buena tu respuesta y tu explicación de antemano. Creo que Fue una bueno, fue como que fue como una pregunta muy elaborada. Hasta que me envíen nuevamente la solicitud. A ver, por aquí ya le mandé. Alan, ¿cómo vamos, hermano? Todo bien aquí escuchando un poquito. Me llamó la Pues ya atención no cuando te empezó. desconectarás. No, eso ahorita se me fue la señal porque estaba con los datos y no me había dado cuenta. Entonces ya Ya, me conecté chévere. desde el Wi-Fi. Bueno, Les cuento que la en próxima. realidad el inicio de esta conversación iba a ser el infierno, pero para llegar un poquito a esto que estamos conversando, o sea, ¿en qué momento en realidad, como decía Bruno, damos estos saltos de no entiendo qué pasa a decir, es que fue Dios? Pero alguien dice que Ajá. tiene una respuesta a tu pregunta. Ujú. Jonathan, bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Jonathan y sí, tengo la respuesta a la pregunta que planteó Bruno. Jonathan, nada más La una respuesta es consulta. que ¿Cuál fue la pregunta que yo sí. planteé para estar en la misma página? Bueno, por lo que yo entendí, ¿cuál es el salto que se da desde el Antiguo Testamento a la aparición de Cristo? No, No, esa no, no fue y la por eso pregunta. te pregunto, ¿O porque podrías cuando formular alguien nuevamente la dice, pregunta? cuando alguien dice, yo te refuto y empieza a hablar en mayúsculas en el chat, generalmente es porque no estaba poniendo mucha atención. Y la evidencia de Bueno, esto es que cuando te pregunté cuál era la pregunta, y ojo que fue bueno, inmediatamente antes vuelve, de que comenzaras vuélveme a a preguntar responder. entonces. No, no, ¿O ese no podrías es el repetir la punto. El pregunta? punto es que la segunda, sí, claro que lo voy a hacer, porque me parece muy importante. Si vas a decir que vas a refutar y estabas listo, ya tomando impulso para empezar a responder, si yo no te hubiera preguntado cuál fue la pregunta, me hubieras dicho quién sabe qué cosas si te hubieras llevado la conversación por ese otro lado. La Está bien, pero pregunta eso no es, tiene nada que ver. ¿cómo? Sí, Sí, claro que tiene No, que sí ver tiene que porque ver. nos Sí da tiene que una ver porque plataforma justo entraste muy, para muy responder, clara. pues. Sí, y está nos da bien. una plataforma muy, muy clara de cómo es que vas a responder, del tipo de respuesta que vas a dar. La pregunta no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento o con el Nuevo Testamento. ¿Cómo pasas del hecho de que no sepas algo a decir, yo sí lo sé, por lo tanto es Dios, el Dios Jehová? De que no sepa algo con respecto a qué. Eso es lo que no entiendo. A algún Es evento. decir, Por ¿por qué? ejemplo, esta persona, Steven estaba diciendo que vio algo, o no importa, cualquier persona que vea Pero de algo todas maneras yo le pongo el sobrenatural. contexto. Verás, el Dale. amigo Steven, que es creyente como tú, nos contó Sí, que él había visto posesiones demoníacas, ¿no? Entonces, justamente él asume que el evento o el fenómeno que vio fue una posesión. Y claro. lógicamente él llegó a esa conclusión por ser creyente. En este caso, ya teniendo este contexto, ¿cómo responderías a Bruno? Em, el tema de las posesiones Es más, demoníacas es un tema que... Sí, Jonathan, perdona que insista, pero ¿qué fue lo que pregunté? bueno, yo te estoy... claro, no sabía, no conocía el contexto, no había escuchado. Recién entré al live y escuché únicamente tu pregunta, pero no conocía el contexto. Ni un problema. ¿Qué fue lo que pregunté? Eh, hiciste dos preguntas distintas. Ahora me hiciste una y cuando yo empecé a escribir en el chat, hiciste otra No, pregunta. No. ¿Tiene fue la que misma ver pregunta. Fue la misma la pregunta. serpiente ¿Qué o fue un lo que evento? pregunté?
¿qué tiene que ver un evento del Antiguo Testamento que narra el canon hebreo con un En la salto primera hasta Jesucristo? explicación, en la primera explicación, cuando te dije que estabas equivocado y te expliqué por qué estabas Sí. equivocado, dije, y lo dije muy claramente, que no tenía nada que ver con el Antiguo Testamento o con el Nuevo Testamento. Y te Vos volví a mencionaste formular el la tema de la... pregunta, Sí, Jonathan, sí, sí. te volví a formular la primera pregunta que te hice inicialmente que vos dijiste que ibas a refutar. A mí me parece muy peligroso ya haberla dicho 2 veces y que todavía Bueno, vos estés mencionaste a la esperando que serpiente yo haga y el silencio Génesis. para comenzar a hablar de algo que no es lo que yo estoy preguntando. No he Vos dicho la mencionaste a la pregunta, serpiente del no libro he del dicho la Génesis. pregunta una tercera vez, no he dicho la pregunta una tercera vez y estás Está bien, está interrumpiendo bien. tratando de hablar de algo que es lo que vos quieres hablar, pero que no No, es está bien, lo te que yo escucho. estoy preguntando. Ok, la Sí. pregunta, de nuevo, perdón a los del chat y a la gente que puso atención, es ¿cómo brincas de algo que no sabes y de un evento que no sabes qué fue lo que sucedió? ¿Cómo brincas a yo sí lo sé, por lo tanto es el Dios Yahvé? Eso fue lo que dijiste que ibas a refutar, que fue la razón de por qué te metieron. Bueno, pero realmente no entiendo la pregunta porque o está mal planteada o, no sé, tiene algún Está sentido, perfectamente bien planteada, Jonathan. Está perfectamente clara. Hagamos algo que una no cosa, conozco. Jonathan, Bueno, para que algo que no tengas un conozco en poquito más. cuanto, déjame terminar. Algo que no conozco en cuanto a un evento bíblico del Antiguo Testamento, a conocer si realmente Dios es Yahvé o Jehová. Eso es lo que no me cierra. Esa es la pregunta en todo caso. No, no, nada que ver. En realidad veo No, 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 no. que no Bueno, has yo lo entendí tenido mal entonces. Yo lo entendí mal. alguna otra cosa querías refutar, pero no Az- era, Az- creo, en esta conversación, hermano. Bueno, Asdrúbal, bueno. Yo ¿puedo entendí decir, mal. ¿puedo decir algo? Bueno, Claro sí. que sí, dale. Fíjate, y esto sin ánimos de ofender a nadie ni nada, pero híjoles, qué triste porque si ese es el nivel de atención e interpretación que le dan a una pregunta tan sencilla, clara y fácil de responder, porque ni siquiera lo dejó Bruno, o sea, algo que tienes que explicar las cosas así como que para que lo entienda un niño de 4 años. Entonces, lo dice tan claro, te pone la pregunta y entiende otra cosa que ni siquiera estaba preguntando Bruno. Ahora, imagínate si ese es el nivel de atención, ¿qué tipo de interpretación le dará a lo que le explica el pastor en la iglesia? Tal vez el pastor está hablando de una cosa y él habla de otra y ni siquiera entiende su propia creencia. Y viene aquí a tratar de refutar con algo que ni siquiera él mismo entiende porque no tienen una capacidad de retención a lo que se les está explicando. No sé si me doy a entender. Y es bien triste. Totalmente claro, y sobre todo el hecho de que piensan que por decir palabras, que piensan que por decir algo, ya están refutando lo que supuestamente, o mejor dicho, lo que se debería realmente responder, ¿no? Porque ese es el objetivo. Si no, pues aquí no hablaríamos de temas, podríamos decir cualquier cosa y a la final no estaríamos diciendo nada. Entonces, sí, y yo en esa parte es algo que estoy mejor aprendiendo de ustedes, Alan y Bruno, porque yo muchas de las veces, y lo considero que es un defecto mío, comienzo hablando como les dije, comencé hablando del infierno y ahorita ya estamos hablando de posesiones. O sea, dentro de la lógica no teníamos que habernos salido del tema, pero ya estamos en posesiones, así que sigamos en posesiones. Así que, Steven, Dime. Tal vez ya, un poquito, un paréntesis para cerrar dime. lo que dice Drupal, porque hay gente que a veces ataca a Drupal y lo he visto en los chats por cosas que no son falsas, por cosas que son falsas. En este caso, alguien podría decir, es que Asdrúbal ni siquiera los deja hablar, no lo dejan terminar, es que ni siquiera expuso su punto, y son cosas que generalmente dicen aquí con voz. El asunto es, él no iba a exponer ningún punto. Cuando yo pregunté cómo pasa de no sé a yo sí sé, él dijo yo refuto a Bruno. Asdrúbal lo subió, vimos que no había entendido la pregunta, se le explicó por segunda vez, tampoco entendió la pregunta y después a la tercera vez tampoco la entendió.
Entonces, Asdrúbal no tiene nada que ver con el hecho de no dejarlo hablar, que no presentó su argumento y cuánta cosa, porque él lo que venía a hacer era refutar. Y no podía refutar algo que ni siquiera había entendido. Perdón, ya. Listo. Steven, Cuéntame. tú que fuiste el de la vivencia, tú el que de cierta manera, o sea, más o menos danos un poquito más de contexto. ¿Qué Sí, mira, viste que llegaste a la conclusión que fue una posesión demoníaca? he estado en tres eventos en toda mi vida. ¿Ya? Ujú. Y la pregunta era, ¿verdad? Quizás no escucharon, es de que honestamente tú me dieras tu opinión desde un punto científico, desde un punto de vista, pues quizás más médico, algo que quizás yo desconozco. Y esa fue la pregunta, ¿te acuerdas que te la hice así? He Sí, estado sí, en sí, tres, sí. he estado en tres ocasiones, pero Ya. la que más me llamó la atención fue en una donde estábamos nomás poquitos, porque hay veces que en el internet miramos show, y eso también es algo que está ahí, que se mira show, es decir, miles Y esa podría ser tomada como una opción de explicación. Podría haber sido todo montado. ajá, y en esta ocasión éramos nomás ocho personas, Ya. y estábamos orando por esta muchacha, y esta Ya. muchacha empezó a manifestarse, o sea, no te estoy engañando, ¿verdad? Qué es esta manifestación? O sea, ¿de qué se trata esto que tú llamas manifestarse? ¿Qué le sucede? Pues empezó ¿cómo te diré? Como a decir hartas cosas como yo soy el diablo, ella me buscó a mí, y a gritar, o sea, a actuar violentamente. Ya. No nos pegaba, ¿eh? No nos pegaba ni tampoco tiraba golpes, simplemente era algo violento, Sdrual. Este, pero lo más sorprendente de todo esto es de que pues uno empieza a orar, empieza a reprender de acuerdo a las creencias de uno, y la persona es libre, es decir, llega un momento en que es libre, es decir, ese estado, digamos, de emociones o sentimientos o comportamientos cambia, o sea, cambia el ánimo, y no nomás ahí, sino que de ahí en adelante, digamos, marca ese momento, y su vida cambia, es decir, después de que traía una vida llena dentro nosotros decimos de demonios, todo, su vida cambia a buscar de Dios, a servirle a Dios. Entonces, te decía de que es a veces un poco difícil como para una persona como yo, de que ha tenido ciertas vivencias espirituales, el dejar de creer en Dios. O sea, ese era el inicio de la conversación, si te acuerdas. Y por eso es que te Sí, preguntaba yo a ti, de que tú, como de acuerdo a tus conocimientos, tanto en ciencia y en estudios, ¿tú cómo me explicarías a mí que eso no fue una posesión, sino quizás, como le han dicho ustedes, ataques epilépticos o algo mencionaba, me parece, muchacho de... o sea, sobre todo lo que quería un poquito entenderte, y vamos a responder lo que preguntas. Lo que un poquito quería entenderte ahora, ¿qué acciones, qué sucesos pasan para que tú llegues a la conclusión y digas, esto fue obra del demonio, pero fue curado o fue solucionado por Dios? O sea, primero trato de entender eso para poder ver y, como te decía al inicio, poder entender otras explicaciones mucho más lógicas que llegar a una conclusión, yo creo que demasiado adelantada, de decir que Dios o el diablo fueron los que actuaron en esta chica en este caso. No sé, Alan, Bruno, tal vez algo que tengan que decir ustedes en cuanto a esta extraña vivencia. Bueno, perdón, Alan. No, si quieres, dale, Bruno, ahorita yo hablo después de ti. Ok, Steven, yo te preguntaría, esto de las posesiones demoníacas y todo esto pasa en básicamente todas las culturas y todas las religiones. Si, si a vos te llevaran a África, a la tribu Obembe, a donde hay una posesión del espíritu del árbol maligno, ¿vos creerías que es posible que una persona esté en cierta disposición o que tenga algún problema mental, psiquiátrico, en el cual esa persona empiece a decir
que es el árbol maligno o creerías que esto es imposible? Bueno, si yo fuera a África y algo se manifestara así, yo pues diría que es el diablo, honestamente. No, no, Ok, pero la gente no cometiera puede así, ser ¿no? el diablo porque son diferentes dioses y claramente los diferentes dioses dicen No, pero, o que sea, los si yo otros fuera dioses como, no existen. por ejemplo, Pero nosotros la tenemos, pregunta no es esa, perdona, Steven, tal vez no fui claro. La pregunta es, ¿vos crees que es posible que a un nivel psicológico esa persona empiece a decir que es el árbol maligno, que es el espíritu del árbol maligno? es que, Bruno, es difícil que tú me preguntes eso a mí, porque yo tengo tan Es, arraigadas mis creencias que, por ejemplo, tú me dices esto es que, y yo todo lo meto en una bolsa. Es decir, para mí, todo lo negativo, todo lo que tenga que ver manifestaciones, va a ser del diablo, ¿sí me entiendes? O sea, es difícil que me pongas esa. ¿vos crees que cuando hay una persona que tiene algún problema psicológico, neurológico, y dice ser otra persona, ¿vos crees que esa persona realmente se convierte en la segunda persona o que es un problema psicológico, neurológico? La verdad desconozco el tema. No sabría responderte ya algo así, honestamente. Quizás, como Ok, en realidad no tengo conocimiento de lo que estás diciendo, pues no es fácil para mí todo darte una bien, respuesta de eso. A ver, Steven, todo bien. vamos a plantearlo con la pregunta que generó Bruno al principio, que de hecho pues te caíste o empezaste a escuchar doble, planteándolo de esta manera. Bruno mencionaba las epilepsias, ¿no? Antes no se sabía qué era o por qué una persona podía llegar a tener epilepsia, tirarse al suelo, tener espasmos muy violentos, sacar espuma por la boca, perder la vista demasiado. O sea, ¿tú sabes lo que le pasa a una persona cuando tiene una epilepsia, que es algo horrible? El detalle es que antes no se sabía. No se sabía y la gente de aquel tiempo le atribuía esa epilepsia, esos espasmos, esos movimientos violentos, a que un demonio, ¿sí?, entraba en el cuerpo de una persona. Ahora, el día de hoy, afortunadamente, y gracias a que ya se halló una explicación científica de qué es lo que provoca ese tipo de espasmos o las epilepsias, ya sabemos el día de hoy que no tienen nada que ver con espíritus ni posesiones, ¿sí? Entonces, esas personas, al ignorar la causa, se lo atribuían a demonios. Ahora traslada ese ejemplo a tu caso específico, ¿sí? Tú ves, ¿sí?, algo de lo cual no conoces su origen o qué es lo que provocó eso, ¿sí? Al igual que esas personas de antaño que no sabían qué era la epilepsia, tú estás haciendo lo mismo al atribuirle al demonio esas cosas que tú no puedes explicar. En vez de decir, oye, algo está pasando y no sé qué es, por lo tanto voy a evitar sacar conclusiones apresuradas porque puede que sea un problema mental. No sé si me doy a entender. Sí, no, claro. Este, Mira, está muy buena tu respuesta y tu explicación de antemano. Creo que, Fue una bueno, fue como que fue como una pregunta muy elaborada para decirte, tú tendrías, o sea, te pararías un momento antes de sacar una conclusión apresurada. Por ejemplo, tú no sabes qué fue lo que sucedió ahí, porque ahí yo veo dos opciones que son las más válidas, y de hecho hay una que tiene una explicación todavía más válida. Una es que la persona haya tenido un problema psicológico el cual no fue tratado y por eso esa persona estaba actuando de esa forma, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tú hablas más adelante en la historia, en donde esa persona después de orar, ay, ya se cura y le entrega su vida al Señor, a mí me parece que esa persona, o sea, eso era un teatro montado en donde esa persona simplemente estaba de acuerdo con los exorcistas porque te platico, y esta es experiencia anecdótica si tú quieres, pero tiene el mismo peso que la tuya. Yo he conocido gente que trabaja, ¿sí?, para bailar y brincar y hacer ese tipo de Buenas cosas en noches las primero. iglesias. Sí, Ricky, ¿cómo estás? Entonces, o sea, hay gente, ¿sí?, Buenas noches. que
a las Hay personas gente, que ¿sí? están presentes. No he Ricky, hablado para que espérame. termine la explicación y la conversación entre Ricky, ellos. Ricky, Por eso no he hablado. Ricky. Ok, entonces, hay gente, ¿sí? Que se dedica a tirarse al suelo y a convulsionar, ¿sí? Porque les pagan para hacer eso, ¿sí? En las iglesias, en algunas iglesias cristianas. ¿Tú cómo sabes? ¿Sí? ¿Cómo confirmas? Y esto lo hemos hecho, Bruno y yo lo hemos hecho últimamente mucho. ¿Cómo confirmas que lo que tú estás diciendo que es verdad? ¿Cuál es el método que comprueba que eso que tú estás diciendo es verdad? Ya quitaste todas las posibles explicaciones médicas, físicas, psicológicas, psiquiátricas, para poder decir, ya todas las posibles respuestas que podrían llegar a ser, las descartamos, entonces estoy seguro que es esto. ¿Qué método utilizaste para asegurar eso que tú aseguras que es una posesión demoníaca? Bueno, mira, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque, o sea, si ustedes tienen más conocimientos en cuestión de psicología y todas esas cosas, que creo que por ahí ustedes me pudieran orientar a comprender un poquito más del tema. No, o sea, a lo que tú me preguntas es de un cambio de repentino, es decir, un cambio instantáneo, es decir, de un momento dices, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, cambió la persona. Y en este caso es difícil, como te digo, no creer o decir teatro montado porque esta persona era mi amiga de tiempo, o sea, estamos hablando de desde No niños. importa. Es que eso no importa. Eso no Bueno, es importa. Y tú puedes conocer a una persona toda la vida y han salido casos de gente que, ay, mira, esta persona era muy buena y resulta que era un asesino serial. O sea, eso no importa si tú lo conoces o no. El punto es, pudiera ser que por ahí el punto es cómo confirmas. Por eso te digo, yo no estoy hablando ya de experiencias anecdóticas ni tus creencias. ¿Cómo confirmas que lo que tú presenciaste es real? pues más que nada un cambio repentino, así de un cambio repentino instantáneo, digamos, de un estado muy grave a un estado, De euforia a pasividad. pudiera ser, y como te digo, no conozco todos los puntos como ustedes, pero puedo hacerte esa pregunta y estoy abierto a sus O sea, puntos. sobre todo, has Pero visto, Es Steven, que, que de cierta manera te han dado otras opciones mucho más lógicas, Porque mucho más tampoco comprobables, las mucho posesiones más tampoco probables de lo que podría ser en vez de la conclusión de posesión demoníaca, ¿no? pudiera ser, es que la verdad está difícil. Ya, Steven. es que yo creo, Steven, que la pregunta de Alan, perdón, es un poco más general. O sea, estás tú como tomando los diferentes ejemplos de epilepsia o de que alguien está mintiendo o algo. La pregunta de Alan me parece que es más general. Lo que él te pregunta cuando te dice que no has descartado todas las otras opciones, yo te preguntaría, aunque ni vos ni yo tengamos tanto conocimiento en términos de psiquiatría, ¿vos crees que es posible que esa persona haya hecho estos cambios repentinos por una razón que tiene que ver más con problemas psiquiátricos o que haya estado afectada de alguna forma psicológicamente? ¿Es posible que esta persona haya hecho estos cambios por alguna razón médica? Y no te digo que tenemos que saber cuál es, nada más te pregunto si crees que es posible que esta persona haya tenido estos cambios repentinos por alguna razón médica que ni vos ni yo conocemos. no sé honestamente este humanismo. Te digo, no sé Perfecto. Ok, por qué. no ¿Para qué me sabes voy si a es meter en? posible, no sabes si es posible o crees que es posible, pero no sabes cuál es. Porque pudiera ser de que estas personas sí traen muchos problemas, de repente psicológicos o traumas. Ok, entonces lo que Alan yo creo que quiere decir con su pregunta es que para cuando no sabemos algo, es muy peligroso llegar y decir, yo no sé qué fue lo que pasó, por lo tanto, yo sí sé qué fue lo que pasó. En este caso, vos podrías decir, existen otras posibilidades de que hayan pasado otras cosas que no las sepamos, no importa, no las sabemos. Pero lo que está pasando, vos no sabes qué es lo que está pasando. Exacto, Y y de por ahí eso es le muy peligroso preguntaba a Teo concluir Digital. por lo tanto, y para terminar, nada más una frase, por lo tanto, es muy difícil, es muy peligroso llegar y decir, yo no sé qué fue lo que pasó. Podrían haber muchas explicaciones, Ateo Digital las podría saber, podría ser que otro médico las sepa, etcétera.
Exacto, Pero exacto. si no sabes, Claro. es muy peligroso concluir existe una sola explicación y esa explicación es un Dios específico para el que no hay evidencia. Por eso es que yo la preguntaba para tener otro punto de vista, o sea, de otro punto de vista distinto al mío que va relacionado con las creencias. ¿Sí me entiendes? Y Steven, como ves, ha habido varios puntos de vista tratando de llegar a la misma conclusión. Y Exacto. todos de ellos, como te decía, mucho más lógicos, mucho más probables. Se enriquece uno. Aquí quiero dar la bienvenida a Ricky Flores. Gracias por la espera. Bueno, mis amigos, yo voy a Creyente. dejar, voy a seguir Buenas dando noches. live. Mucho gusto Asdrúbal, haber estado con ustedes, intercambiando las ideas. Steven, ¿le puedo decir algo a Steven antes de que se vaya? Son un minuto, rápido. Dale. Steven, mira, entendemos perfectamente que tengas esa creencia debido a que no puedes hallar una explicación y esas son tus creencias que están bien arraigadas y todo, pero algo que admiro de ti y algo que yo creo que Asdrúbal y Bruno y algunas personas que estamos aquí te reconocemos es que eres honesto y preguntas y dices, yo quiero saber, pues, algunas otras respuestas, ok, yo tengo mis creencias y todo, pero genuinamente, o sea, eres sincero diciendo, ya hiciste un paso bastante importante, porque hace rato tú asegurabas que sabías que era una posesión, y ahorita cuando ya te preguntamos dijiste, bueno, pues no sé, ¿no te parece que estamos haciendo un progreso, sí, en este tipo de escudriñar el problema? Yo creo que vamos bien, y la verdad te felicito, Steven, porque eso es ser honesto. Eso es ser honestos. A veces no saber está bien y no es malo, porque no conocemos muchas cosas. Entonces, súper, Steven. Gusto en conocerte. Saludos, Y ahí estamos súper en contacto. admirable.